Si Dios lo sabe. Bueno, pues en este sábado santo, cuando esta grabación se dé a la luz pública en tele abierta y desde luego en el ciberespacio, vamos a platicar en Si Dios lo sabe con un personaje de Durango que pues ha hecho una presencia importante en el tema de la Iglesia Católica, y usted lo identifica muy bien porque cuando estuvo en Durango, en la capital, pues fue un hombre que hacía y que permanentemente estaba en los medios porque además le gustan los medios. Sin más preámbulos, el padre Víctor Manuel Solís, conocido como el padre Batman. ¿Cómo estás, padre? ¿Qué dices, compadre? ¿Cómo te ha ido, padre? Al 100%, echándole ganas, habiendo celebrado con mucho júbilo la Semana Santa y disponiéndonos hoy para coronarla con la gran ceremonia de la Vigilia Pascual. Padre Batman, otra Semana Santa más, otra Semana Santa interesante por muchos temas, pero ¿qué tanto es ese fervor que se manifiesta entre la comunidad católica? Hemos visto tragedias, veía que escribías en el caso de Nuestra Señora de París, de ese emblemático y además pues ese templo, esa catedral de muchos años, de muchos siglos, más de 8 siglos, que desafortunadamente pues se vio envuelta en llamas y decías tú, alguien debe estar detrás de ese atentado. Así lo decías, así lo dabas a entender. ¿Quién puede estar detrás del atentado a Notre Dame? Pues yo creo que... para entrar en polémica, padre. La Semana Santa comienza justamente con este elemento lunes santo, sustantivo que 15 de simbra abril. al mundo católico y al mundo creyente, al mundo en general, por dos cuestiones fundamentales. Una, que es el arte cristiano, que nos habla del Evangelio, y dos, que es la religión. Ahora cuestionábamos desde el principio, aunque técnicamente no se ha definido con claridad cuál es el origen, que Europa en general vive azotada por la presencia fundamentalista de la religión musulmana, en su ala fundamentalista. Hemos tenido casi en una semana prácticamente por lo menos 3 atentados contra templos católicos cristianos en Francia. Uh-huh. Y el más fuerte, el mayúsculo, ha sido el de Notre Dame, que pues decíamos, si en Francia Notre Dame arde, entonces yo cuestionaba y decía, entonces su fe se apaga, porque se está vistiendo prácticamente, concretamente Francia, por el fenómeno de la migración, se está vistiendo de color verde en su religión, o sea, de la religión musulmana que lleva sus lineamientos de carácter fundamentalista y que da como resultado, no solo en Francia, sino en toda Europa, este tipo de situaciones con carácter terrorista o de tinte terrorista, ¿no? Sí, claro. A ver, entonces, ¿tú crees que sí haya sido un atentado de los enemigos de la Iglesia Católica, del catolicismo en el mundo, que siempre ha tenido enemigos de la Iglesia Católica toda la vida? Sí, pero en Europa concretamente tenemos este fenómeno ahorita, ¿verdad? Sí, la influencia musulmana. Que por la migración que es constante. Se ha pintado, no solo Francia, sino todos los países de Europa están viviendo ese fenómeno en este momento y afecta el tema religioso. No porque esté yo en contra del tema de la religión, sino que el ala fundamentalista de la religión musulmana entonces trae un odio muy particular contra el cristianismo. No es contra una persona o contra un jerarca de la iglesia, sino es contra el cristianismo en particular, contra Cristo, contra lo que es su iglesia. Y tenemos no solamente Notre Dame, sino ya en la semana hemos tenido también a través de la noticia conocimiento de por lo menos otros 2 atentados de templos católicos cristianos y cuyo origen está ahí. Entonces, pues sí es tema para cuestionarnos, para reflexionar, porque la Europa católica
de antaño, pues ahora se pinta prácticamente de ese verde musulmán, ¿verdad? Que sí va a dejar una huella tremenda de enfrentamiento, de encono, y pues el tema de Notre Dame nos hace entrar en suspicacia de cuál es el origen, ¿no? Porque además se da, reitero, y tú lo destacas, la Semana Santa empieza con este drama de ver en llamas a Notre Dame, a Nuestra Señora de París, que además es un patrimonio cultural de la humanidad, porque no nada más es francés, es del mundo, ¿no? El mundo llora el arte, ahora, sí, claro. que es un elemento, repito, que a mí me queda muy claro y de forma sustantiva que hay que asumir y asimilar y, por supuesto, lamentarnos. Pero también nosotros tenemos que lamentarnos el tema religioso, que es lo más importante. En Francia, los franceses, pues poco van a Notre Dame, o sea, lo visitan los turistas. Como los duranguenses, poco van a la catedral. No sé, pero en Europa ya está este fenómeno, ¿no? Ajá. Que los templos, los maravillosos templos, los majestuosos templos se han convertido prácticamente en museos. Así es, así es, así Entonces, pues nosotros... es un atractivo. Pero es un atractivo por esencial. el tema del arte. Sí, claro. El arte, sin embargo, decía el Papa Francisco, habla, evangeliza. Esa es la belleza de la fe. Al final del tiempo, si lo único que prevalece es el arte va a regenerar el cristianismo, porque el arte tiene una forma de comunicar, comunica el evangelio, y Notre Dame pues es un bastión importantísimo del cristianismo en Europa, que seguramente sí duele a todos, a todo el mundo, pero repito, sobre todo a nosotros los creyentes nos preocupa el tema religioso. Uh-huh. ¿Fue el diablo, padre? Bueno, el diablo revestido de verde, ¿verdad? Puede ser, o el diablo revestido de rojo, en algunas cuestiones de carácter fundamentalista que no se descarta, ¿verdad? Porque pues todo lo que tiene que ver con el vandalismo de carácter cristiano, de carácter religioso, pues ha estado en su origen este odio, repito y reitero, contra Cristo, contra su iglesia. El diablo como tal, el diablo como malignidad, el diablo que menciona mucho el Papa Francisco. He escuchado al Papa en sus discursos hablar mucho del diablo, cita mucho al diablo. ¿Sí? Me parece a mí que lo cita más que Benedicto XVI en su momento, y pues yo creo que mucho más que el mismo santo Juan Pablo II. Juan Pablo II le daba otra connotación al diablo. Benedicto habló en su momento de la malignidad, pero el Papa actual habla, repite en sus homilías, en sus expresiones al mundo sobre la existencia del diablo. Pues el diablo lo reconoce el catecismo de la Iglesia Católica, es parte Pero de... entonces el diablo existe. Sí, el diablo existe, el diablo es el padre de la mentira, ahí donde somos... Eso lo dijo el Papa, ¿no? Sí, ahí donde somos nosotros, Bueno, factor la de corrupción división. es La palabra el diablo significa el padre que de la divide, mentira, sí. el que miente. Entonces, ahí donde somos factor de mentira para procurar división, ahí estamos nosotros embonando un ambiente muy demoníaco. No solo porque haya sucedido esto en las grandes cuestiones del mundo que nos estremecen, sino también a nivel de la familia, a nivel de la comunidad, a nivel de la sociedad. Ahí creo que tenemos que ponderar esa verdad. Entonces, el diablo existe y el infierno también. Así es. ¿También el infierno? Sí, el infierno es una doctrina de carácter eclesial desde siempre, y que el mismo catecismo la pondera también, al igual que el demonio, ¿verdad? Y que nosotros no podemos creer en el diablo, ciertamente, o sea, creer como creer en Dios. O sea, creer en el diablo, pues entonces es decir que el diablo es un Dios malo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que aceptar la existencia del demonio, y el demonio es una criatura de Dios. Acuérdate de el libro del Apocalipsis, que narra la lucha entre Luzbel y Miguel, y que ya quedó vencido, pero es una criatura de Dios sometida a su poder. Dios lo creó, y el demonio se somete al poder de Dios. Decía el Papa,
Francisco, que una de las argucias del diablo era hacernos creer que no existe. Sí, o sea, caer en esta ingenuidad de esa forma patética en la que muchos cristianos entramos en la incapacidad de pensar que existe, pues entonces él ya venció. Que no existe. Que no existe. O sea, creer que no existe Creer es que no existe darle fuerza al diablo. es caer en esa tentación, ¿verdad? ¿El diablo tentó a Jesús alguna vez en Así este es. periodo? Sí, pues al inicio de la Cuaresma Al inicio de la comenzamos Cuaresma. con esa reflexión donde Jesús se retira al desierto y es ahí tentado. lo tentó. Es tentado por Satanás y el mismo Jesús nos enseña a vencer al demonio. Creo que la fuerza de Dios presente en cada creyente, particularmente en esa convicción de saber que Dios está con nosotros, nos permite ir venciendo la tentación. La tentación está ahí presente en la vida del hombre. La tentación no es buena ni mala, porque entonces tus acciones serán al final de cuentas tu capacidad de respuesta a la tentación, lo que hagan a esa tentación buena o mala. Si tú sucumbes a ella, entonces pues es moralmente malo aquello que O sea, está realizando. aceptar que existe el diablo para ustedes no es válido, pues. O sea, es decir, existe el diablo como existe Dios. No, existe ¿verdad, Dios. padre? Existe Dios desde toda la eternidad. ¿Y el diablo? Es una doctrina cristiana, católica, elemental, pero el demonio es una criatura de Dios. Comenzó a existir en el tiempo. O sea, la crea Dios. Dios creó, es una criatura. Y ya nos vamos ahí al tema de que Es era un- un ángel expulsado. Es un y ser todo creado el- sometido a el poder de Dios. Entonces Dios lo somete. El demonio no está por encima de Dios ni es un Dios malo. Es una criatura que se arrodilla delante de Dios. A ver, es que esto es interesante porque te digo, me llamó mucho la atención cómo el Papa Francisco ha hablado mucho, pronuncia mucho los temas del diablo que ahí está presente, que está presente la corrupción, que la corrupción es padre de la mentira. Todos estos temas que en esta Semana Santa seguramente se tocan y se hablan. Y por qué Jesús crucificado, por qué tuvo que pasar todo este tema de su Vía Crucis, estos temas que son pues tradicionales y la representación que se hace, pero me llama mucho la atención estos temas del decir el Papa constantemente, a ver, tengan cuidado porque ahí está ese diablo en muchas manifestaciones. Y casi creer en el diablo, o yo te preguntaría, creer en que hay vida después de la vida, entonces pues también está el infierno. O sea, nos podemos ir al infierno. Y ahorita en estos tiempos millennials y en estos tiempos de esa tecnología que avasalla, pues los chavos dicen, el padre Batman y Ever García están pero tocados del cerebro porque Sí, no, de acuerdo. no creen en esos temas. Y no lo creen. No, estamos asistiendo a un momento de la vida en la sociedad donde se da este fenómeno de carácter religioso, donde pues el escepticismo, ¿verdad? El relativismo moral, el laxismo espiritual dan como resultado particularmente esta cultura de la muerte, y sobre todo de la muerte de Dios. Por lo tanto, estos temas así controversiales o parecían ser unos temas que quedaron allá en la Edad Media, pues la Iglesia los sigue retomando, sin embargo, claro. los pone en la mesa para decirnos que, bueno, no es para crearnos miedo, o sea, sino para ofrecernos un medio muy particular en el que nosotros podamos reactivar el proyecto personal, centrándonos en la figura y la potencia de Dios, en la fuerza de Dios, y decir que, o sea, no tener a Dios, eso es el infierno. O sea, eso sería nuestro máximo tormento. Al final de nuestra vida, la esperanza es esa vida futura con Dios. Pero si no tenemos a Dios, entonces ya eso constituirá... O sea, si no tienes a Dios ahorita, en la actualidad, en tu vida, es como si estuvieras en el infierno. ¿Eso quieres decir? Es vivir ya ese infierno desde aquí. Ese infierno, ¿verdad? okay. O sea, ¿por qué? Porque le has rendido culto particularmente a tu estómago, a tu víscera, donde prolifera en tu proyecto personal la mentira,
donde tu esquema de existencia es totalmente corrupto, donde vas caminando por los senderos completamente torcidos, y pese a eso, Dios te sigue ofreciendo una oportunidad. Hemos meditado en la Cuaresma esa hermosa parábola del hijo pródigo, Sí. y allá donde andamos a veces con actitudes animalescas, ¿verdad?, de nuestras conductas. Sin embargo, o sea, la capacidad de retornar está ahí, de vivir la experiencia de la auténtica conversión y regresar a la casa paterna, donde el Padre bueno, que es Dios, te ofrece un abrazo, no te juzga, no te rechaza, pese a lo que hayas sido, a lo que hayas hecho, aunque hayas malgastado la herencia, ese Dios de bondad te recibe, aunque hayas vivido a profundidad la tentación, ese Dios te vuelve a dar un abrazo que te restituye la dignidad, que te personaliza, que te dignifica y te da esta opción para continuar en el cumplimiento de tu propia misión. Ajá. El diablo como tal, si tentó a Jesús, también ha tentado a los sacerdotes, por eso hay sacerdotes pedrazas. Bueno, pues el diablo tienta a todos, ¿verdad? A todos los seres humanos. Acuérdate que los sacerdotes, los sacerdotes santos, San Agustín, todos los que te pueda mencionar, todos hasta los que hayan sido canonizados últimamente, han sido seres humanos como tú y como yo. Hay periodistas santos, como hay periodistas Ya también me la vas a regresar. corruptos, chayoteros. Ya me la vas a regresar. Cuando dices chayoteros, pareces Chairo, ¿eh? Chairo. Sí, más que tú eres Chairo. Yo soy Chairo. ¿Tú eres Chairo? Sí. Ah, mucho gusto. Yo no, yo soy Fifi. En fin, Eres bárbaro, por eso me gusta invitarte. A ver, el sacerdote es un ser humano. Esto lo meditamos precisamente el Jueves Santo pasado. Jesús instituye el sacerdocio. A ver, pero explícame ese tema, porque entonces también el diablo mete la mano ahí con los sacerdotes. Sí, o sea, totalmente, como lo mete con los periodistas, sí, como lo mete con todo el mundo. Con el Papa, con los grandes dirigentes de las naciones, de los pueblos. Ahí está, en todos, o sea, no escapamos nadie. Somos de carne y hueso. Todos, con virtudes y con defectos, expuestos a la tentación demoníaca. ¿Tú le temes al diablo? Yo no le temo al diablo porque yo soy un hombre creyente, ¿verdad? Y sin embargo, pues el diablo está ahí acechándome a cada paso, como está acechándote a ti y a todos los que vamos todavía caminando en esta oportunidad de la vida. Como creyente, sin embargo, la fuerza de Dios me permite a mí ser consciente de que con ella puedo vencer no solo la tentación, sino también al tentador. Claro. ¿Verdad? Y no solamente hay tentaciones de la carne, o sea, hay tentaciones tremendas, la tentación del poder. Cuando te refieres a la tentación de la carne, del tener y la tentación del placer. Acuérdate, dice el programa de AA en su literatura, que es el triunvirato del mal. Es el triángulo de la perdición del ser humano. Y ahí está presente, ahí está metiendo su nariz el tentador, el que divide, el mentiroso, el demonio. Cuando te refieres a esos temas, padre, te refieres a esa maldad que existe, o sea, la maldad en su conjunto, ¿no? O sea, hay maldad, hay presencia demoníaca, hay presencia difícil. Pero si nos apegamos a la realidad, padre, como que temor ya no hay mucho, ¿eh? No, totalmente de acuerdo, porque ahora el centro de la existencia en muchos seres humanos es el propio hombre. ¿Sí? Es un antropocentrismo tremendo, y entonces dejamos al margen a Dios. La presencia del relativismo, que consiste en pensar que solo mis verdades son las que yo puedo palpar, las que yo puedo medir, donde yo puedo constatar. Las verdades universales, trascendentes, como Dios, como la fe, como la responsabilidad, como la capacidad de amar, entonces son irrelevantes porque yo no las puedo tocar, porque yo no las puedo medir. O sea, el dogma está destrozado desde hace mucho. No, yo creo que en muchas personas no. O sea, quizá en muchas otras no que esté destrozado, sino que es más cómodo pensar en mi propio dogma, hacer mi
mi propia elucubración de la vida, de las cosas, de Ahora Dios. sí que mi propia verdad, ¿no? Es relativismo, es la verdad relativa, ¿verdad? Donde particularmente todo fluye, por eso ahora le han llamado en estos tiempos a esta sociedad una sociedad líquida, es la más cómoda. Decía Heráclito que todo fluye, nada permanece, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Claro. Entonces, así mientras fluye, sobre todo en esta mentalidad para los jóvenes, pues es totalmente atractiva, porque pues mientras nada quede y permanezca y te puedas aferrar a una cuestión que te ganche en un proyecto de vida, pues si sigue fluyendo, pues es mucho más cómodo, más atractivo, ¿no? A ver, es que eso es importante porque en redes tú tienes un éxito importante. No sé si lo segmentaríamos, a lo mejor los chavos no te ven mucho, pero sí te pueden escuchar tu opinión sobre temas muy, muy puntuales, ¿no? Y que vienen desde la conducta hasta lo que estamos platicando de temas de corrupción o temas relacionados con cómo debes comportarte o cómo debes conducirte, pero yo sí veo una carencia, pues, incluso de tomar en cuenta algo de lo que a lo mejor tú y yo aprendimos de niños, ¿no? Que teníamos hasta cierto punto temor a ser pues, sancionados o castigados, o si no te confesabas cada 8 días o cada 15 días estabas faltando a los que tienen una religión católica. Los que tienen otro tipo de religión, bueno, pues es otro tipo de práctica, ¿no? Pero a final de cuentas, todas se basan en un tema de Dios, finalmente, un ser superior. Pero ahora estos chavos no. Mira, la escala de valores de los jóvenes actuales es impresionante cómo su escala de valor de sus derechos es mayor a la de sus obligaciones. Y así estamos en muchos temas de este tipo, de tipo religioso, tipo ideológico, ¿no? O sea, dices, ¿yo para qué creo en un Dios que nunca he visto? Por ejemplo. Los psicólogos dicen que estamos asistiendo a un trastorno de ingobernabilidad en el campo de los adolescentes, de los jóvenes, de las nuevas generaciones. Y esto es cierto porque va incidiendo también no solo en el aspecto familiar, donde ustedes como padres lo constatan, pero también en el aspecto de la vida social. O sea, los chavos que todo lo cuestionan, que están ahí y que exigen, como dices tú, máximos derechos, pero en el tema de las responsabilidades es mínimo. Es mínimo, ¿no? Cuestionan las instituciones, entre ellas también la misma iglesia. Sí, cuestionan todo. Afecta la fe, afecta tremendamente la fe, pero sí es un realismo que tenemos que atender a quienes nos compete tener como centro a la persona, y entre ellos pues está la iglesia. La evangelización ahora tiene que ponderar sus métodos. El Papa Juan Pablo II lo apuntaló y lo ha ponderado tremendamente el Papa Francisco, el asunto de la nueva evangelización, donde quizá todavía estemos en pañales, ¿no? O sea, llevar el evangelio a través de nuevas formas, no otro evangelio, sino las formas, renovarlas, mejorarlas, todas las herramientas que tengamos al alcance, utilizarlas para llegar no en los formatos tradicionales, donde el sacerdote se concentra y se conforma muchas veces a quedarse en el ambón, en su templo, con sus pececitos, ¿verdad?, que tiene ahí en la pecera, pero en realidad nos ha hecho mucha falta ir como una iglesia en salida, dice el Papa Francisco, ir a las periferias, ir a buscar a las personas que ya no vienen. Claro. Eso nos está haciendo mucha falta porque quizá nos hemos dedicado tremendamente solo a la celebración de misas, ¿verdad? Y a veces reducimos el cristianismo católico, los mismos sacerdotes a veces lo reducimos solo a eso. Y los jóvenes, los obreros, esas periferias existenciales, los enfermos, todas esas personas quedan al margen. O sea, los hemos ido marginando y se nos han ido yendo así paulatinamente, en este formato donde ha ido cambiando, en esta cultura de la controversia, en las últimas décadas, que se nos han ido no solamente alejando físicamente, o sea, ya cuando vayamos por ellos no vamos a entender su lenguaje.
no vamos a comprender su situación. Sin embargo, algo se está haciendo desde la organización pastoral de la iglesia, las Pascuas. Ahora en la Semana Santa tenemos una... Pero sí van los niños Sí, a las Pascuas. tenemos la Chiquipascua, impresionante. Pero sí asisten, se Sí, acuden. no, sí, de que asisten, asisten. Quizá la oferta que nosotros tenemos en ese momento para darles, a lo mejor les queda chiquito, les queda chiquita la camiseta, porque no es la expectativa que ellos traían. Sin embargo, sí. la misma experiencia que ellos viven, aunque sea así simple y descuadrada en muchas circunstancias, les favorece, momentáneamente les motiva, les anima a entender que lo que está ahí y lo que fluye en ese momento en el aire es un ambiente santo, es un ambiente cristiano, es un ambiente religioso profundamente que los va a impulsar siquiera los próximos días, y es donde uno los tiene que captar, en los grupos juveniles, en alguna charla, en irlos a visitar a las escuelas. Por cierto, que le batallamos, ¿verdad? Porque ya está complicado no es tan fácil entrar en una escuela. Hay muchos miedos, muchos tabús todavía, tenemos ahí algunas carencias. Sobre todo, ¿no? O sea, el Estado es laico. Hasta ahorita, porque el presidente no ha sido muy laico, que digamos, pero el Estado es laico. Sí, hasta totalmente de acuerdo. La educación es laica, pero no está exenta de valores. Okay. ¿Verdad? Yo puedo ir a una escuela y no necesito estarles hablando ahí, pronunciándoles el tema de Dios, sí, claro. para hablarles de valores, para comunicarles de estas responsabilidades. Padre, como amigo y tu compadre, ¿te gustaría ser arzobispo en Durango? No, nunca he tenido en mi mente, ni ha pasado nunca esa idea de entrar en esas esferas. Yo me he sentido muy pleno. Ahora estoy en un momento muy especial de gratitud a Dios por la vida, por la salud, por la capacidad de vivir un sacerdocio muy, muy generoso, muy creativo. Y hasta ahí me quedo, en el único objetivo con el que he luchado en estos últimos 27 años, de ser un buen sacerdote. O sea, ¿te gustaría seguir siendo un buen sacerdote? Me gustaría alcanzar esa estatura. Esa estatura. Así pero no tienes aspiraciones, como ya me lo acabas de decir con tu negativa, de llegar a ser arzobispo. Porque a lo mejor la oportunidad se puede dar, ¿no? Y ahorita no hay arzobispo en Durango. No, pero aquí necesitamos un pastor según el corazón de Dios, que estamos todos con esa esperanza de que ahora sí venga un buen hombre que dirija, que anime, que motive, que impulse. Ahora sí, o sea que el que se fue no era bueno. Siempre han venido, la historia de 400 años nos da como resultado hermoso peregrinar de grandes pastores, desde el primero hasta el último, don José Antonio, que pues han puesto su granito de arena. Siempre que hay un cambio, acuérdate que hay siempre una nueva expectativa. Para mejorar. Así es. Te agradezco mucho, Padre, que hayamos platicado en este Sábado Santo. Va a redes, va a todos lados el programa, y bueno, esto es Si Dios lo sabe y tú lo sabes. Gracias, compadre, y pues ahí seguimos. El Padre Batman, Víctor Manuel Solís. Gracias, Padre. Si Dios lo sabe.